Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos a Mini Biografías Históricas. En este video conoceremos la vida de una emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico que por parte materna es descendiente de Felipe II de España e Isabel de Valois. Esta mujer no fue una consorte más que solamente su destino sería traer hijos, sino que tuvo una importancia en lo político y en lo cultural en el Sacro Imperio y también conocer un poco de los ducados de la actual Italia que poco se sabe. Me refiero a la emperatriz Leonor Gonzaga-Nevers y el video está hecho a pedido de Alessandro Vélez. Leonor Magdalena Gonzaga-Nevers nació en el Ducado de Mantua, actualmente en Lombardía, Italia, el 18 de noviembre de 1630. Era hija de Carlos de Gonzaga-Nevers, duque de Nevers y Rethel, y María Gonzaga de Mantua. Al nacer Leonor, su padre estaba en la Guerra de Sucesión de Mantua, ya que en 1627 se extinguió la línea principal masculina de los Gonzaga, que la madre de Leonor entregó como dote el Ducado de Mantua y Monferrato. Al poco tiempo de nacer Leonor, su familia debe dejar Mantua, pero vuelven en junio de 1631, ya que se reconoce a su abuelo paterno como duque de Mantua y Monferrato. Pero un mes después, su padre Carlos fallece de tuberculosis, y luego de la muerte de este, su abuelo y su madre tuvieron problemas con el manejo de los ducados. Hasta 1637, Leonor y su madre vivieron en la iglesia de Santa Úrsula, ya que muere el abuelo paterno y se convierte en duque el hermano mayor de Leonor llamado Carlos II, bajo la regencia de su madre. Leonor fue aprendiendo francés, español, italiano con fluidez y era una adolescente culta que le gustaba la literatura, la música, arte, danza y bordado, y ya poseía el talento de escribir poemas. También, más adelante, se enamoraría de la casa. Y como toda noble de esa época, su vida giraba en casarse con un buen pretendiente y darle hijos que en caso de Leonor no sería diferente. Su madrina y tía, también llamada Leonor, que era emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico, arregló su matrimonio con su hijastro el emperador Fernando III de Habsburgo, siendo el tercer matrimonio de este. Con este matrimonio se esperaba lograr la paz entre el ducado y el imperio. El matrimonio por poderes se realizó en marzo de 1651 y la boda se celebró el 30 de abril de 1651 en Wiener Neustadt. Leonor tenía 20 años y Fernando 42, y aunque se llevaban el doble de edad, el matrimonio fue muy feliz. Tenían en común el gusto por la caza, la literatura, visitas a teatros, como también que ambos eran muy religiosos. Leonor aprendería alemán y su esposo italiano. La pareja tuvo 4 hijos, pero solo 2 llegaron a la vida adulta. Teresa María Josefa en 1652, Leonor María en 1653, María Ana Josefa en 1654 y Fernando José Alois en 1657, pero fallecería al siguiente año. Leonor se supo ganar a la familia imperial y se llevaba muy bien con sus hijastros. Y luego de su matrimonio, la llegada de italianos aumentó e incluso el italiano se utilizaba entre la aristocracia alemana. Leonor seguía escribiendo sus poemas de temas religiosos y filosóficos y a pesar que era profundamente católica, no discriminaba a ningún protestante. También fue la que introdujo la vida cultural en Viena al estilo italiano, y junto a su esposo fundaron una academia de literatura y alentaron el desarrollo de la ciencia. Fernando III muere en abril de 1657, unos meses después del nacimiento de su último hijo. Y ahora estaba el tema de quién iba a ser elegido como emperador, ya que en el Sacro Imperio Romano Germánico no se heredaba por descendencia. El hermano de Fernando, el archiduque Leopoldo Guillermo, pensó en casarse con Leonor, ya que ella era apreciada por el pueblo. Pero Leonor apoyaba a su hijastro Leopoldo, que al final sería emperador como Leopoldo I de Habsburgo. Su hijastro le consultaba a menudo por temas políticos y personales, y mantuvo una muy buena relación con 2 de las 3 esposas que tuvo su hijastro. A la pequeña corte de Leonor se acercaban diplomáticos y políticos, y como emperatriz viuda se ocupó mayormente de las obras de caridad y fue una gran mecenas. Construyó escuelas, monasterios e iglesias. En temas políticos, aparte de aconsejar a su hijastro, por pedido de él tuvo que intervenir en 1669 para resolver un conflicto entre el imperio y la Santa Sede, debido a que el Papa no había nombrado ningún cardenal propuesto por el imperio. En 1679 tuvo que dejar Viena debido a la epidemia de la peste, yendo a Praga y luego a Linz. Luego
volvería, pero en 1683 otra vez dejó Viena debido a la Gran Guerra Turca, volviendo a Viena aunque continuaba la guerra, falleciendo ahí el 6 de diciembre de 1686 a los 56 años, siendo enterrada en la cripta imperial de Viena. Leonor fue princesa de Mantua, Nevers y Rethel. También emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico, reina de los romanos y de Hungría y Bohemia. Gracias a su tía paterna, la rama italiana Gonzaga Nevers va entrando en el Sacro Imperio. En lo particular, no escuché nombrar a esa familia y me pareció interesante conocer a personas cuyas familias no son tan conocidas y cómo se relacionaban con los reinos que sí son conocidos. Leonor, como dije, no fue una simple consorte, sino que introdujo el estilo italiano y promovió la cultura y participó en la política del Sacro Imperio. Bueno, espero les haya gustado conocer a esta noble italiana. Si saben algo más de ella o relacionado a ella, me gustaría que me lo dijeran. No se olviden su like, de compartir el video para que más personas se enamoren de la historia. Les mando un muy fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Besos.